ADN 40 presenta El Chocho con Patricia Makercher. Hola, ¿qué tal? Y ya estamos aquí en otra cápsula del Chocho. Yo soy Patricia de Makercher y el día de hoy tenemos a Gerardo Gamba. Él es nefrólogo e investigador. ¿Cómo estás? Hola Patricia, buenos días a todos. Y bueno, pues el tema que nos trae aquí, siendo el nefrólogo, para los que no saben, él es el encargado de estudiar los riñones. Entonces vamos a hablar el día de hoy de los riñones. Y pues, ¿por qué no empezamos, Gerardo, diciéndole a la gente dónde están los riñones? Cómo no, con mucho gusto. Gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar sobre los riñones con tu público. Los riñones son órganos pares, tenemos dos normalmente, y están en el retroperitoneo, que quiere decir que están atrás del abdomen donde están los intestinos. Atrás de eso están los riñones. Tenemos uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho, más o menos por la región donde, en la espalda, por la región abajito de las costillas, donde termina la caja torácica. Allá abajo, ahí están los riñones. Son Sí, dos. para que no se confundan, o sea, si sienten un dolor en la parte trasera de la espalda, puede que sea el riñón, porque luego se Sí, confunde con dolor muscular, ¿no? O sea, como que no aunque se... déjame decirte que eso es lo más frecuente. La razón más frecuente de dolor en la espalda es muscular y Ok. generalmente es por una mala posición o un mal colchón al dormir. Y justamente los nefrólogos con frecuencia reciben pacientes que los van a buscar por ese dolor pensando que es el riñón y en realidad el problema es muscular. Pero justamente ahí es donde están los riñones, efectivamente. Y bueno, sería bueno que nos platicaras cuál es la función del riñón, o sea, ¿de qué nos sirven los riñones? Sí, mira, los riñones tienen muchas funciones. Vamos a decir dos o tres las más importantes. Por supuesto, la función principal pues es formar la orina. ¿Y qué es la orina? La orina es la manera en que nos deshacemos de todo lo que nos sobra desde el punto de vista de sustancias del agua y de iones, de moléculas inorgánicas y algunas orgánicas. Es decir, normalmente, pues, los mamíferos o cualquier animal, pues, consumimos lo que nos da la gana, básicamente, lo que podemos por vía oral. Todo lo que entra por vía oral, prácticamente todo se absorbe, todo el agua, sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato, magnesio, zinc, es decir, todos los electrolitos se absorben junto con el agua. Y esos electrolitos los utilizamos para una diversidad de funciones celulares y entonces el líquido donde están embebidas las células, que conocemos como el líquido extracelular, pues debe tener una concentración constante de cada uno de estos elementos. Si tiene poquito, las células sufren porque no tienen el elemento que necesitan para cierta función. Si tiene de más, las células sufren porque se intoxican con ese elemento. Entonces tenemos que mantenerlo constante en el líquido extracelular. Y la forma de hacer eso es que todo lo que nos sobre de todos estos iones y agua lo ponemos en la orina y de esa manera nos deshacemos de él. Y si algo no estamos consumiendo suficiente, pues entonces el riñón se encarga de no ponerlo en la orina para conservarlo y que entonces no tengamos una disminución de ese ion. Entonces, vamos a poner un ejemplo, el potasio. El potasio es un ion que sirve para muchas cosas, entre otras para toda la actividad eléctrica de las células que generan actividad eléctrica como las neuronas o como el sistema de conducción eléctrico del corazón. Entonces, para que esas células funcionen bien y generen la actividad eléctrica que tienen que generar, el potasio tiene que estar en cierta concentración en el plasma y en el líquido extracelular. Si nos baja, entonces eso nos produce problemas de conducción nerviosa. Y si nos sube, eso también produce problemas de conducción nerviosa y cardíaca. Y entonces nos pone en peligro. Lo tenemos que mantener constante. Y entonces lo que comemos, pues ya que tenemos lo que necesitamos, el resto va para afuera. O sea, Entonces, sí, perdón. dime. No, sígueme diciendo. Perdón. Entonces, el resto va para afuera y eso lo hace el riñón con cada uno de los iones que existen, ¿no? Con el sodio, con el potasio, con el cloro, el magnesio, el calcio, etcétera, etcétera, etcétera.
Otra función importantísima del riñón es que como regula el volumen que tenemos adentro, porque si formas mucha orina pierdes volumen y si no formas orina retienes volumen, entonces una función muy importante del riñón es la regulación de la presión arterial, porque la presión de la sangre en las arterias depende, entre otras cosas, pues de la cantidad de volumen. Como Claro. si le pones agua a una manguera, pues mientras más abras la llave, mayor será la presión dentro de la manguera, ¿no? Entonces lo mismo pasa en el sistema vascular. Y el riñón, como muchos otros órganos, también tiene función endocrina, que quiere decir que produce hormonas que tienen efectos en otros órganos. En el riñón se produce una hormona que se llama eritropoyetina, que es una hormona que estimula la formación de glóbulos rojos en la médula ósea. Entonces, la cantidad de glóbulos rojos que tenemos circulando es modulada por una hormona que secreta el riñón, por ejemplo. Entonces, otra función del riñón. O sea, digamos que para que la gente nos entienda un poco mejor, es como si fueran unas esponjitas que absorben todo lo que entra a nuestro cuerpo y se encargan de filtrarlo, ¿no? Exactamente, la sangre que entra a los riñones, que es mucha, se filtra por unos corpúsculos muy pequeños que tenemos en los riñones, que se llaman glomérulos. Tenemos 1 millón de glomérulos por cada riñón, más o menos. Entonces, pues son como una coladera, como las que usamos para la salsa de tomate en la cocina. Entonces, Claro. la sangre pasa por ahí y como pasa con cierta presión, pues entonces parte del plasma se filtra, se sale de los vasos sanguíneos, porque además los capilares de los glomérulos tienen hoyitos, son como una coladera. Y entonces se sale parte del plasma y ese plasma que se sale pasa por una serie de túbulos en el riñón, en donde le van quitando y poniendo cosas para que al final se forme la orina. Para que Claro. se den una idea a tu público del tamaño de trabajo que hacen los riñones, nosotros filtramos, un adulto filtra 125 mililitros cada minuto del día. Y como un día tiene 1440 minutos, entonces en un día filtramos 180 litros de plasma por los riñones, pero producimos aproximadamente 1 litro de orina. Lo Claro. cual quiere decir que de esos 180 litros que se filtran, 179 tienen que regresar al plasma en un proceso que llamamos reabsorción. Entonces viene de regreso y eso es un trabajo que gasta mucha energía. Y bueno, digamos, ¿qué es lo que me daña el riñón? O sea, ¿qué es lo que la gente tiene que tener cuidado para no estar lastimando sus riñones? Porque de por sí están teniendo un trabajo fuerte. Ajá. O sea, todo esto que hacen es un gran trabajo dentro de Sí, nuestro organismo. ¿Y qué es lo que los daña? Digo, parece como muy lógico, pero a veces pues es sí, importante. es una pregunta, es una muy buena pregunta porque de repente la gente piensa que hay ciertas cosas que dañan al riñón que no es el caso, como por ejemplo el agua. De repente hay gente que piensa que tomar mucha agua puede dañar el riñón porque lo pone más a trabajar y en realidad no es el caso. Las cosas que dañan el riñón son, uno, si cambia la presión arterial. La presión arterial para abajo o para arriba dañan el riñón. Cuando la presión arterial baja en forma abrupta, en algún problema agudo, como un accidente o una hemorragia interna o lo que sea, la presión arterial baja daña el riñón inmediatamente, en forma aguda. La Okay. presión arterial alta, a la larga, con el tiempo, daña los riñones en forma permanente, o sea, lo que llamamos enfermedad renal crónica. Entonces, la presión es algo que daña a los riñones. La otra cosa que daña a los riñones es una serie de algunos medicamentos. Particularmente los más importantes que dañan al riñón son los antiinflamatorios no esteroideos, es decir, los medicamentos que usamos para la inflamación, para el dolor. Hay diferentes tipos de medicamentos como el naproxeno, por ejemplo, el ibuprofeno, etcétera. Todo este tipo de medicamentos, si se consumen con mucha frecuencia y dosis más o menos altas, eso puede dañar al riñón en forma importante. Algunos medicamentos que utilizamos para el cáncer
también pueden dañar el riñón, algunos antibióticos también pueden dañar el riñón. Entonces, cuando los médicos recetamos esos medicamentos, tenemos que estar pendientes de que no se vaya a dañar el riñón. Y la otra cosa que daña muchísimo el riñón, y sobre todo en México es particularmente importante, es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad donde hay un aumento de la glucosa en el suero, en el plasma, por es una enfermedad usualmente poligénica, que quiere decir que se ve en familias y usualmente tiene que ver con un imbalance entre el peso corporal y la producción de insulina, que nos ayuda a regular la glucosa. Entonces, cuando un paciente tiene diabetes mellitus, esa condición de tener la glucosa alta a lo largo de los años es sumamente dañina para el riñón, es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica en México. No, sí está grave porque la diabetes es uno de las enfermedades que más gente, o sea, mayor número de la población tiene, ¿no? Entonces, digamos que se va a desencadenar en tener posteriormente un problema renal. ¿Renal? Oye, y bueno, ¿qué otra enfermedad se puede desarrollar Hay con varias. esta? Yo mencioné las más frecuentes, la enfermedad renal crónica por diabetes o por hipertensión arterial. Como bien lo dices, más o menos como el 12% de la población adulta tiene diabetes. Quiere decir, pues un poquito más de una persona de cada 10. Y la hipertensión arterial es todavía peor. La hipertensión arterial en adultos es alrededor del 20% de los adultos tienen presión arterial alta, pero eso es tomando en cuenta a todos los adultos, o sea, desde los 20 años en adelante. Pero si nos vamos a la población de 40 en adelante, la hipertensión arterial ocurre como en el 30%, y si nos vamos a la población de 40 o más en ciudades industrializadas, como la Ciudad de México, pues la presión arterial alta ocurre en 40%, o sea, 4 de cada 10 individuos de esa categoría tienen la presión arterial alta. Entonces, estas son las dos enfermedades que con más frecuencia dañan el riñón. Pero hay muchas otras. Por ejemplo, muchas enfermedades inmunológicas. Muchas enfermedades inmunológicas con tanta producción de anticuerpos por el estado autoinmune, estos se depositan en los glomérulos y los dañan. Entonces hay diversas enfermedades inmunológicas como el lupus eritematoso generalizado, la artritis reumatoide y una diversidad de enfermedades inmunológicas pueden dañar el riñón. Otras son enfermedades metabólicas como la litiasis renal. La litiasis renal es un padecimiento en donde normalmente lo que ocurre es que el individuo absorbe mucho calcio a través del intestino, más de lo que debería. Y como absorbe mucho calcio, pues entonces lo tenemos que perder por orina, porque no podemos tenerlo elevado en el plasma y entonces el riñón se encarga de ponerlo en la orina. Pero el calcio es un elemento que si está muy concentrado, se pega un ion con el otro, de tal manera que llega a ser piedritas, que es lo que se llama la litiasis. Entonces forma una piedrita, y esa piedrita que se forma en el riñón se desprende del riñón y usualmente pues es una piedrita que tiene pues cierto filo, ¿no? Porque no son redonditas perfectas. Y entonces al pasar por las vías urinarias las lastima y eso produce dolor y produce que se tapen las vías urinarias y eso puede dañar también el riñón. Sí, pero perdóname. Y ya que dije eso, otra causa muy frecuente de daño renal crónico precisamente es la obstrucción urinaria, que ocurre con mucha frecuencia en hombres ya de edad avanzada por un crecimiento de la próstata. La próstata es una glándula que tenemos que rodea a la uretra, que es la última parte de las vías urinarias, y cuando la próstata crece, se hipertrofia, se hace más grandota y entonces tapa la uretra. Y eso hace que la orina se estanque en las vías urinarias y entonces daña los riñones. Entonces, esa es otra causa frecuente de enfermedad renal crónica, particularmente esta sí, pues es de hombres y de edad avanzada. Oye, cuando ya está uno en un estado muy mal, que de plano tus riñones ya no funcionan,
Sería bueno que le platicáramos a las personas que nos están viendo si es que existen trasplantes, porque ves que hay órganos que no se pueden trasplantar aún al día de hoy. Entonces, ¿los riñones se pueden trasplantar? Sí, por supuesto. Tenemos una gran posibilidad de tratar pacientes con enfermedad renal crónica. De hecho, los riñones es de los pocos órganos vitales que se nos pueden estropear por completo y aún así poder vivir muchos años, ¿no? Otros órganos, pues no, si se estropean, pues no hay nada que hacer y el paciente se nos muere. Claro. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer es sustituir la función renal con lo que llamamos diálisis. La diálisis consiste en hacer las veces de la función renal con un aparato. Y eso es la hemodiálisis. Le sacamos sangre al enfermo por un catéter, la sangre la pasamos por un filtro que tiene por un lado la sangre y por otro lado agua, y entonces pasa el líquido, lo que hay mucho en la sangre se pasa para el otro lado, eso es lo que es la diálisis propiamente, y esa sangre después regresa al enfermo por otra vía, ¿no? Entonces, la sangre está dando vueltas por esta máquina que le hace dar vueltas, la pone en contacto con esta membrana semipermeable y podemos sacarle al enfermo las cosas que le están sobrando. Eso se llama hemodiálisis. Tiene que hacerse en una institución dedicada a eso. Hay clínicas, muchas clínicas de hemodiálisis y casi prácticamente todos los hospitales pues, tienen clínicas de hemodiálisis. Entonces, ahí se puede hacer eso. Eso se hace usualmente 3 veces a la semana. El paciente se sustituye razonablemente bien, pero por supuesto no logramos regresarlo a un estado de bienestar absoluto. Eso desafortunadamente no, eso es imposible. La otra opción es diálisis peritoneal. Esta la usamos para gente más bien joven y que tiene trabajo o que estudia y que se mueve mucho y no puede estar yendo a un hospital a cada rato. Entonces, la diálisis peritoneal consiste en ponerle un catéter en el peritoneo a través del abdomen. Ponemos un catéter en el peritoneo y a través de ese catéter el paciente pone una bolsa de líquido de diálisis que entra al peritoneo. Ahí utilizamos la membrana peritoneal para que se recambien las cosas. Lo que sobra se pasa al líquido y entonces después drena ese líquido y vuelve a meter nuevo. Más o menos un paciente se necesita 4 de esas entradas y salidas de 2 litros, o sea, como 8 litros en un día. Se puede hacer durante la noche mientras está dormido con una maquinita que se llama cicladora y que le ayuda a eso. Entonces, eso también lo rehabilita, pero no al 100%. O sea, la verdad no. Lo que sí puede rehabilitar muy bien o más adecuadamente es el trasplante. Entonces se puede trasplantar un riñón. El problema del trasplante es de dónde viene el riñón. El riñón puede venir de 2 orígenes. Puede venir de un familiar o un donador relacionado emocionalmente. O sea, se pueden donar riñones de padres a hijos o de hijos a padres. Se pueden donar riñones entre hermanos. Se pueden donar riñones entre esposos, ¿sí? El esposo a la esposa o viceversa, o entre familiares de segundo grado, primos, o gente claramente que sea algún amigo, vaya, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos donador vivo emparentado o donador vivo relacionado emocionalmente, ¿no? Oye, Entonces, perdón, y aquí me surgiría una duda, ¿qué hay de la compatibilidad? O sea, aquí no es como en otros órganos, o sea, por ejemplo, si me dona el órgano mi marido, pero pues no tenemos ni el mismo tipo de sangre, o sea, ¿es Y viable? bueno, para donar riñón de lo que sea, sí se tiene que tener el mismo tipo de sangre el donador que el receptor. La sangre es muy importante. Okay. Ahora, es mejor que haya compatibilidad inmunológica y entonces el mejor donador pues es entre hermanos, hijos y padres, ¿no? Esa es la mejor opción. Pero con los medicamentos inmunosupresores que tenemos hoy en día, pues se puede hacer el trasplante aunque no haya compatibilidad desde el punto de vista de lo que conocemos como los antígenos de histocompatibilidad. Por supuesto, de sangre también sí tiene que haberla. Y de hecho, el otro tipo de trasplante es el riñón que viene
de algún individuo que está en muerte cerebral. Okay. Entonces, la gente que está en muerte cerebral puede donar los órganos al O sea, morir. digamos que tiene que estar viva la persona para poderte pasar el riñón. Sí, tiene que estar viva. Si es de donador vivo, pues tiene que estar viva, lo operan y pues regresa a lo normal. Se puede vivir con un riñón, no pasa nada. Si es un paciente que es desconocido, es porque está en muerte cerebral. Está vivo biológicamente hablando, pero ya está con muerte cerebral y no va a poder recuperarse nunca jamás. Y depende de un ventilador mecánico para respirar. Si le quitas el ventilador, se muere. Entonces, esos son los individuos que pueden la familia decidir pues que done los órganos y Claro. entonces pues ahí hay 2 riñones que se pueden utilizar. Tiene que ser del mismo tipo de sangre que el receptor, pero evidentemente desde el punto de vista de histocompatibilidad pues no lo son porque ni siquiera se conocen, ¿no? Claro. Y bueno, y aquí tocaste un punto importante, como para que la gente sepa, se puede vivir con un solo riñón, porque digo, no es lo óptimo, pero es una situación con la que puedes vivir. Y de hecho, Sí. me gustaría que platicaras, porque igual muchas mamás se podrían asustar, hay niños que nacen con un solo riñón. Sí, se puede vivir con un riñón. Lo sabemos por varias cosas. Una, pues por los pacientes a lo largo de la historia de la medicina que por alguna razón se les ha tenido que quitar un riñón, por un tumor o por un accidente o por algo, ¿no? Y se quedan con un solo riñón. O la otra es, pues los trasplantes de donador vivo de riñón existen desde hace más de 50 años. Y pues a lo largo de todos esos años, los estudios han mostrado que los donadores no les pasa nada. Si les pasara, no podríamos hacer eso porque no le podemos hacer daño a una persona. Claro. Entonces, podemos tomar el riñón porque sabemos que no le va a pasar nada a largo plazo. Excepcionalmente puede ocurrir, pero ahora sí que eso es mala suerte, excepcionalmente puede ocurrir que alguien que dona un riñón después le pase algo en el otro, por ejemplo, que tenga un accidente, que le den un balazo en el riñón o algo así, y entonces pierda el otro riñón, pero bueno, pues Eso ya no es buena suerte. esto es muy mala suerte, sí. Bueno, pues no sé si quieras agregar algo más. Pues sí, yo aprovecho la comunicación que abres con el público, pues para sugerirle a la gente que se cheque, que revise sus riñones. Una medición, un examen general de orina y una medición de lo que llamamos química sanguínea, donde se mide un compuesto que se llama urea y otro que se llama creatinina. Esos 2 mediciones de laboratorio junto con una revisión médica donde es muy importante determinar la presión arterial. Y esto en adultos de 40 años o más, pues hacerlo una vez al año. ¿Por qué? Porque hay mucho que podemos hacer cuando alguien tiene un problema renal crónico, hay mucho que podemos hacer para detenerlo o para retrasar la velocidad con la que se dañan los riñones. Entonces, si alguien se detecta un problema renal muy temprano, pues en vez de llegar al daño renal absoluto en 5 años, por ejemplo, pues podemos hacer cosas para que se tarde 15 o 20. Claro. Entonces, es muy importante detectar problemas renales lo más temprano posible. Y con una revisión médica, medición de presión arterial y esto que comento de medir la química sanguínea y un examen general de orina una vez al año en mayores de 40 años, es bastante razonable para detectar problemas renales. Y bueno, y siempre recordándole a la gente que no se automediquen, porque parte de padecer luego otro tipo de cosas por estarse tomando cosas que no les recetó un médico, pues es lo que crea el ambiente perfecto para tener otro tipo de complicaciones, como en este caso, si escucharon los medicamentos que nos podrían afectar el riñón, si uno se lo está tomando como si fueran dulces, pues tal vez de momento no van a sentir ningún tipo de problema, pero a la larga van a poder presentar algún tipo de afección en los riñones, ¿no? Sí, efectivamente, todos los medicamentos, todos tienen potencial de dañar diferentes órganos. Y uno de los trabajos de los médicos es que al recetar lo hagan conscientes de eso, obedeciendo las dosis apropiadas y, por supuesto, observando lo que haya que observar para detectar tempranamente si el medicamento está haciendo alguno de los daños que no queremos.
Y entonces ese es el problema de automedicarse, que quien se automedica pues no sabe lo que tiene que vigilar para saber si el medicamento le esté haciendo daño, ¿no? Claro. ¿Nos podrías compartir tus redes, por favor? Pues mira, yo estoy en Twitter con @Gerardo_Gamba. Ese es el Twitter, y también estoy en Facebook con mi nombre, y por supuesto cualquier pregunta es bienvenida, y también el correo electrónico de aquí del instituto, que es gerardo.gamba@INCMNSZ, que es Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, INCMNSZ.mx. Pues muchas gracias, y yo les recomiendo que lo sigan en Twitter. Gerardo postea sus artículos, son muy interesantes, y pues nunca está de más aprender sobre salud. Te agradezco mucho, y pues creo que vamos a tener otra cápsula porque hay mucho más de qué platicar contigo. Con mucho gusto, cuando quieras, Patricia, yo encantado. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego. Esto fue El Chocho.